Y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Bien, veníamos viendo en todo el mes de febrero, tenemos 2 meses ya de clase, febrero y marzo, todo lo que es el eje de números. Realmente, de la parte del curso de M1, ya hemos visto prácticamente todos los contenidos de M1 del eje de números y lo vimos de una forma bastante especializada, vamos a decirlo así, con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero a buena velocidad y a buen nivel de dificultad también. A partir de hoy, quiero aprovechar lo que sabemos de números para decirles que la parte del concepto de fracción, donde vemos fracciones, decimales y porcentajes, me ayuda a resolver prácticamente cualquier ejercicio de estadística y de probabilidad, ¿ok? Este resumen que les estoy mostrando es el resumen que yo les envié al principio de este curso, donde está acá arriba la parte de estadística, que va para M1, y bueno, todo esto es estadística completa, la página completa es estadística. De hecho, para M1 no deberían estar ni varianza ni desviación estándar, en M1 no, eso va para M2. ¿Ya? Lo que sí van son el rango de un estudio, rango o rango intercuartílico también va. Eso es estadística y además de estadística va a estar también la parte de probabilidad, ¿ok? En la clase de hoy creo que me voy a enfocar más en probabilidad para ayudar a algunos estudiantes que están viendo esos temas en sus universidades o que están preparándose para la PAE y me pidieron ayuda en estos temas. Entonces, prefiero ayudarlos a ustedes. Si me piden ayuda, yo prefiero estar ahí para ustedes. Además, que como les dije, ya nosotros vimos prácticamente todos los contenidos del eje de números, solamente nos está faltando interés simple y compuesto, que ya resolvimos por ahí algunos ejercicios de eso, y logaritmos, que en la última clase hablamos de los logaritmos y resolvimos hasta algunas propiedades del logaritmo. Entonces, a pesar de que no hemos visto de forma concreta esos contenidos, ya avanzamos en algo en eso y ya cubrimos al menos. ¿Ok? Entonces, en otro momento retomamos con un mayor nivel de dificultad, un mayor nivel de especificación en esos dos temas. Por ahora, vayamos con por qué yo les digo que la parte del concepto de fracción y lo que hemos visto de fracciones, decimales y porcentajes me sirve para estadística y para probabilidad. Si yo voy a calcular en estadística, la estadística es la organización y análisis de datos que se puede hacer de dos grandes formas, o en tablas de frecuencia o en gráficos o diagramas. ¿Ya? Esa es estadística. Una forma de organizar los datos. Las tablas de frecuencia, yo puedo calcular frecuencia absoluta, frecuencia acumulada o frecuencia relativa. ¿Ustedes saben qué significan estos temas? Estos tres tipos de frecuencia. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, A ver, Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Qué es la frecuencia absoluta? es la, era la cantidad de veces que sucede algo. La La cantidad de con- veces que se repite un dato. Exactamente. sí. ¿Ya? En cualquier encuesta, por ejemplo, vamos a hablar de una encuesta. A un curso de cuarto medio se le preguntó cuál era su destino turístico en esta Semana Santa, este fin de semana largo, por decirles algo. ¿Para dónde fueron? Bueno, va a haber un estudiante que diga, no, yo me fui a una piscina. Va a haber otro estudiante que dijo, no, yo me voy al sur. Otro estudiante se fue al norte de Chile. Otro se quedó en la zona central, pero se fue a comunas un poquito más, no sé, donde se ve un poquito más de naturaleza, ¿ya? O a Rancagua, o a, no sé, Lago Rapel, Melipilla, ¿ya? Entonces, esas respuestas de los estudiantes yo las puedo organizar en una tabla de frecuencia, ¿ya? Los datos serían las ciudades a las que viajaron estos estudiantes y la frecuencia absoluta sería la cantidad de veces que se repita esa ciudad. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Esa sería frecuencia absoluta. Si yo digo frecuencia acumulada,
¿Qué es la frecuencia acumulada? Con el, es la suma de todos los valores. La suma de No, todos los valores que tengan las frecuencias absolutas dadas. ¿Qué sucede? La frecuencia acumulada solamente toma sentido cuando son valores numéricos, o sea, cuando los datos se pueden ordenar como números. Si yo pregunto las edades de los estudiantes, yo los puedo ordenar. Habrán algunos que tengan 15, otros tendrán 16, otros tendrán 17 y así sucesivamente. Yo los puedo ordenar de menor a mayor. Pero las ciudades, como les dije ahorita, si yo digo Melipilla, o yo digo Lago Rapel, o yo digo, no sé, Pucón, ¿ok? Esas ciudades yo no las puedo ordenar. Las puedo ordenar por orden alfabético, pero eso no es un orden numérico, ¿ya? No tienen un orden, ¿ya? Por lo tanto, la frecuencia acumulada en ese ejemplo que les estoy dando, como es una variable cualitativa, no tiene sentido. ¿Se entendió? sí, sí. ¿Ya? Recuerden que hay dos tipos de variables. ¿Ustedes saben cuáles son los dos tipos de variables que hay? Cualitativas y, vamos a escribirlo aquí, Eh, cualitativas, en este caso es porque describen una cualidad o un aspecto, o en este caso una ciudad, ¿ok? Entonces no puedo ordenarla, pero ¿cuáles son las que son números? ¿Cuáles son las variables que son numéricas? Las cuantitativas. Exactamente, que me dice cuántos años tengo, cuánta estatura tiene una persona, o la cantidad de veces que haga algo, no sé. Se describe con números cuantitativas, ¿ya? Entonces, la frecuencia acumulada va solamente para variables cuantitativas. Primera regla ahí. Luego viene la frecuencia relativa. ¿Qué entienden ustedes por frecuencia relativa? el porcentaje de frecuencia. Ok, porcentaje de frecuencia. Es decir, yo la puedo escribir bien sea como un decimal, la puedo escribir como un porcentaje o la puedo escribir como una fracción. Es lo mismo, es lo mismo. Y es frecuencia absoluta, vamos a llamarla F, frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. ¿Ya? Esto que yo les estoy dando a ustedes aquí, frecuencia absoluta dividida entre el total de estudiantes a los que les pregunté, esto es una fracción. Aquí vamos, concepto de fracción, una parte del todo, parte del todo. Entonces yo puedo analizar cuál es la parte del curso que fueron hacia Melipilla respecto al total. Y yo con eso veo qué porcentaje de estudiantes fueron a Melipilla. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, si yo les digo de un curso de 40 estudiantes, de un curso de 40 estudiantes, 3 fueron a Melipilla. Yo digo 3 de 40. Yo puedo dar la frecuencia relativa en forma de fracción o puedo llevarla a decimal o a porcentaje. ¿Cuál sería el decimal y cuál sería el porcentaje aquí? ¿Quién me dice? Rápido, rápido. ¿Cuál será el decimal del 3/40? Profe, creo que es 0,075. Ok, ¿O si no? yo divido 3 entre 40, vamos a hacerla. 0, le agrego un cero más, le pongo otro cero más, son 300. 7 por 4, 28, me sobran 20, le agrego el cero, sí. 0,075. Y a ese decimal, ¿cómo lo convierto a porcentaje? ¿Cuál sería el Multiplicando porcentaje? la pasión. ¿Y cuál sería el porcentaje? Eh, 7,5%. 7,5%. ¿Se entendió esto? Axel, Josefa, Sí, ¿estamos profe, se todos bien? entendió. ¿Ya? Sí, Entonces, por eso les digo yo que ustedes solamente sabiendo fracciones pueden analizar bien lo que es la frecuencia relativa de una tabla de frecuencia. Listo. Es fácil. Una parte del todo. Hola, baby.
Un poquito de agua, pues. Ok, chicos. Además de las tablas de frecuencia, en la PAES y en estadística les van a preguntar todo lo que son los gráficos o diagramas. Y hay diferentes gráficos. Estos son solamente algunos ejemplos, ¿ya? Yo puedo tener un diagrama de barras donde a mayor altura significa que tiene mayor frecuencia absoluta. Un histograma que se parece al diagrama de barras, pero las barras están como pegadas. Significa que ya no son un dato en específico, sino que está en un intervalo de datos, en el histograma. ¿Ok? Hay un intervalo de datos ahí. El diagrama circular, que hay gente que le dice diagrama de torta, también. Me dice por lo general me dice porcentajes. Y el diagrama de líneas o de polígonos, que es el que se usa comúnmente para el precio, o sea, el análisis del precio de algo en el tiempo. Si yo veo el precio del dólar, bueno, el precio del dólar va fluctuando, a veces sube, a veces baja. Si yo veo el precio de la gasolina, venía fluctuando y en la última semana hizo así, se disparó 600 pesos. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien con eso o hay dudas? ¿Se entiende? Estamos bien, ¿ok? Estos son gráficos que se utilizan para estadística. Son algunos. Vamos a ver un montón de ejercicios. Probablemente en la clase de hoy no veamos ejercicios de estadística, sino más de probabilidad, como les dije. Ahora, adicional a la organización de datos está el análisis de esos datos. De una tabla de frecuencia o de un gráfico, yo puedo calcular las medidas de tendencia central. ¿Qué significa medida de tendencia central? Son las medidas que más se acercan al centro, o sea, que buscan un representante de todos los datos, ¿ya? Un representante de todos los datos. No hay un representante que sea correcto y uno que sea incorrecto, sino que estos son los tres que se pueden tomar. Son los tres que se pueden tomar. No hay ninguno que esté bueno o esté malo. No sabemos cuál es el mejor. Pero la media aritmética es lo que nosotros llamamos promedio. Y por lo menos en el caso de las notas en los colegios a nivel escolar, bueno, escolar o universitario, se utiliza siempre el promedio, la media aritmética para saber el dato central. ¿Ok? Pero en algunos otros contextos yo puedo usar la mediana. O en algún otro contexto se puede utilizar la moda. ¿Ya? El caso de la moda, por ejemplo, en las elecciones se utiliza la moda. Elecciones presidenciales o elecciones de cualquier tipo. Se utiliza la moda. Y la mediana se utiliza, por ejemplo, cuando yo veo los estadísticos del crecimiento de un niño. Por ejemplo, bueno, el crecimiento de un niño, por lo general tenemos un cálculo que es la mediana, y a partir de esa mediana yo puedo irme hacia arriba o hacia abajo. Bueno, como que la mayoría de los niños, o la mitad de los niños, están cerca de esta estatura, pero hay niños que son un poquito más altos o un poquito más bajos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? La media aritmética o promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que sumamos. La mediana es el dato que está justo al medio de todos, es decir, tengo que ordenarlos de menor a mayor y ver cuál es el que está al medio. Y la moda es el dato con mayor frecuencia absoluta, es decir, el que más se repite. ¿Alguna duda con esto o entienden esto bien? El profe, Dígame. ¿la mediana era lo mismo que el cuartil 2 o no? Sí. Ahora vamos con las medidas de posición. Aquí justamente vamos a eso. Pero sí, la mediana es lo mismo que el cuartil 2. ¿Qué sucede? Las medidas de posición se pueden explicar desde el diagrama de caja y bigotes, que es el más común en la PAES, o a mí me gusta más el ejemplo de la batería del teléfono. Todo el mundo utiliza la batería del teléfono con un porcentaje. Todo el mundo lo utiliza. Si yo les digo, en la batería del teléfono tengo 80%, tengo 80% de batería. ¿A dónde estaría el 80% de la batería? Voy a ponerles cuatro ejemplos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, es más, cinco. ¿En dónde estaría el 80%? ¿En el uno, el 2, el 3, el 4 o el 5? Más o menos. El 5. ¿En el 5? No creo. Sí. Bueno, sé que es 5. No creo que sea en el 5. ¿Están todos de acuerdo con Carlos? Ah, y podría ser entre 4 y 5, ¿no?
podría ser entre el 4 y el 5, yo diría que está más cerca del 4 que del 5, ¿ya? Porque el 80% significa que yo dividí en 5 partes iguales y de esas 5 partes agarro 4 nada más, ¿ya? En cambio, aquí el 5 está muy pegadito, no lo puedo dividir en 5 partes iguales de ese tamaño, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí. Si yo divido en 5 partes iguales, estaría más o menos ahí, son los más grandes, yo creo. Esta es la primera, aquí va a estar la segunda, y va a estar la otra. Y me quedó más o menos decente. Están ahí más o menos del mismo tamaño, ¿se entiende? Las 5 partes iguales. De esas 5 partes iguales, la batería del teléfono está marcada hasta la cuarta rayita. ¿Se entendió? Sí. Esa batería del teléfono me sirve a mí como un ejemplo de lo que es las medidas de posición. Las medidas de posición me ubican, bien sea un cuartil, un quintil, un decil o un percentil, dentro de una barra que contiene a todos los datos de un estudio. Yo lo que estoy diciendo aquí es que esta barrita número 4 representa aproximadamente el 80% de los datos. Esa es la posición en la que está el 80% de los datos. ¿Ya? Vamos con la pregunta que me hizo Martín. Los cuartiles lo que hace es que divide a esta barrita en 4 partes iguales. En vez de 5, como lo acabo de dividir aquí, lo divide solamente en 4 partes iguales. Entonces tengo cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. ¿Ya? ¿Cuáles serían los porcentajes de cada cuartil? El cuartil 1, ¿qué porcentaje? 25. 25. Muy bien, Arturo. Bienvenido a la clase. Hola, profe. Hola, Arturo. Bienvenido. Vale. Ajá. Primer cuartil, 25. Segundo cuartil, 50. 50%. Tercer cuartil, 75. 75. Y el cuarto cuartil, Todo. 100%. Es el máximo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los cuartiles. Los quintiles divide en 5 partes iguales. Y aquí me dice que va de 20 en 20. Los quintiles. Primer quintil es 20%, después 40, después 60, 80, 100. ¿Se entendió? Sí. Los deciles lo divide en 10 partes iguales, va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Listo. Y los percentiles corresponde a los porcentajes, lo divide en 100 partes iguales. Entonces este, que yo dije 80%, es el percentil 80. Es la forma correcta de decirlo. Es el percentil 80. ¿Se entendió? Sí. Ya. De ese 100%, ¿cuál es el dato que está al medio? De ese 100%, ¿cuál es el dato que está al medio? 50. Es la mediana, que corresponde al percentil 50, que corresponde al decir que Al decir 5, ¿no? decir 5, al quintil ¿cuál? Perdón. Al quintil, bueno, quintil no se representa con la letra Q, perdón. La Q se utiliza para los cuartiles. Quintil, ¿habrá algún quintil que corresponda con el 50%? No. No hay ningún quintil que corresponda al 50%. ¿Y habrá algún cuartil que corresponda al 50%? El cuartil 2. El cuartil 2. ¿Se entendió esto, muchachos, o hay dudas? Se entendió, profe. Se entendió. Todo esto se refiere a la mediana, es decir, significa esto, muchachos, que la mediana es una medida de tendencia central y al mismo tiempo es una medida de posición. ¿Ya? La mediana es una medida de tendencia central y al mismo tiempo es una medida de posición. Si yo veo el diagrama de caja de bigotes, que es uno de los contenidos más bonitos de la PAE, en lo que hace estadística, lo que hace el diagrama de caja de bigotes, fíjense que a esto se le llama bigote, claramente porque son bigotes, y a esto se le llama caja, claramente porque es una caja.
Entonces, lo que hace el primer bigote es que me dice cuál es el dato mínimo. Y por otra parte, el último bigote me dice cuál es el máximo. ¿Ya? La caja es en donde se divide en cuartiles. ¿Ya? Donde empieza la caja es el cuartil 1. Lo que divide a la caja, o la rayita que divide a la caja, es el cuartil 2. Y luego está donde termina la caja, es el cuartil 3. ¿Ya? Significa que el diagrama de cajas de bigotes queda dividido en 4 partes que tienen la misma cantidad de datos. 25% entre el mínimo y el cuartil 1, 25% entre el cuartil 1 y cuartil 2, 25% entre el cuartil 2 y cuartil 3, y 25% entre el cuartil 3 y el máximo. ¿Ya? Pregunto, muchachos, a ver si ustedes entienden esto. ¿Por qué si tienen la misma cantidad de datos, por qué este bigote es más largo que este? ¿O por qué esta parte de la caja es más grande que esta parte de la caja? ¿Entienden eso? ¿Quién me puede explicar por qué sucede eso? Porque a ver, porque la mediana no, no, ese número que está en medio. Es la mediana, ok, esta es la mediana, es verdad. Pero, ¿por qué este espacio? Ah, bueno, si lo vemos de la mediana, ¿por qué este espacio que está a la izquierda es mucho mayor que el espacio que está a la derecha? Porque el valor del medio está muy alejado del, así como ¿Del el, qué? el menor valor está como muy alejado del valor mediano. Ok, eso significa que hay una mayor dispersión. Entre los datos más pequeños hay una mayor dispersión. En cambio, los datos más grandes, o los que son mayores que la mediana, mayores o iguales que la mediana, son más concentrados. O sea, estos como que están más repetidos, vamos a decirlo así. ¿Ya? Hay menor dispersión ahí, están más concentrados. En cambio, estos están muy dispersos. ¿Se entiende a lo que nos estamos refiriendo o hay dudas? O sea, profe, que habrían como datos más altos que mínimos, una cosa así. Podríamos decir que la mayoría de los datos aquí son, o sea, el promedio debería estar más cercano de un dato grande que de un dato mínimo, ¿ya? Porque la mitad de los datos son mucho más grandes que el 25% de los datos más pequeños. Eso lo puedo asegurar ahí, ¿ya? La mitad de los datos es mucho más grande porque aquí están los datos mayores, el 50% mayor, ¿ya? Es mucho mayor que el 25% más pequeño porque esto está súper lejos, ¿ya? Para verlo numéricamente, por ejemplo, yo podría decir que esto, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar aquí? Estatura, vamos a buscar un ejemplo que no sea tan común. Notas de un colegio, un dato numérico, ¿vale? Vamos a hablar de un dato numérico. Estatura, notas, eh, horas de estudio. Vamos a ponerle esa. Que no es tan común. ¿Ya? Horas de estudio en la vida. ¿Ya? Horas de estudio de por vida de un estudiante de cuarto medio. ¿Ya? Habrán estudiantes que dedicaron 1 hora diaria en su día a día para estudiar. Habrán otros que dedicaban 1 hora cada mes para estudiar, porque se ponían a hacer cualquier otra cosa menos estudiar. Entonces, habrán estudiantes que le dedicaron solamente 15 horas de estudio en 15 años, o habrán otros que le dedicaron 40 horas de estudio en 15 años, ¿ya? O habrán otros que le dedicaron, no sé, 200 horas de estudio en 15 años, y aquí vendrán unos que les habrán dedicado 250 horas o 300 horas de estudio, por darles algo, ¿ya? En 15 años.
Entonces, ¿qué sucede? Los datos del 15 al 200 están mucho más dispersos, porque del 15 al 200 hay un rango bastante grande, respecto a los datos mayores que van desde el 200 hasta el 300. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Por eso el diagrama de cajas de bigotes no siempre va a ser perfecto. De hecho, muy pocas veces es perfecto. Esto se llama asimétrico. Es asimétrico porque un lado no es del mismo tamaño que del otro. No hay una simetría ahí. Entonces, ¿puede ser que sea simétrico en algún caso? Sí, puede ser simétrico, pero no siempre lo va a ser. No necesariamente tiene que ser. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Las medidas de dispersión, como les dije, la varianza y la desviación estándar no entran en M1, pero sí en M2. ¿Ya? Pero el rango de un estudio sí va para M1 y el rango intercuartílico también. ¿Ustedes saben lo que es el rango? Sí. ¿Qué es el rango? La, la recta del número mayor por el menor. Exactamente. Máximo menos el mínimo. ¿Ya? La diferencia entre los dos bigotes. ¿Y el rango intercuartílico, Carlos, sabe lo que es? ¿O cualquiera de ustedes? ¿Se le llama rango intercuartílico o rango intercuartil? Profe, creo que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Exactamente. Rango intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1. Es decir, solamente la caja. Solamente lo que está en la caja. ¿Se entendió esto, muchachos? ¿O hay dudas? Se entendió, profe. Perfecto. Sí. Eso es lo que ustedes tienen que saber de estadística. Creo que no se me escapa nada de estadística de M1. No han metido nada en M1. Lo que sí metieron en M2 fue lo de probabilidad binomial. En estadística creo que más nada. En M2 entraron cosas adicionales en probabilidad. Bueno, vamos. Esto es estadística de M1. Estamos listos. Ahora vamos con probabilidad, que es lo que nos interesa en la clase de hoy. Aquí es donde vamos a quedarnos un rato largo. Probabilidad. La probabilidad clásica o regla de Laplace, como le llaman, simplemente es una fórmula que me dice que la probabilidad de que suceda un evento se calcula como cantidad de casos favorables dividido entre casos posibles. ¿Ya? Para yo entender eso, simplemente tengo que saber que esto es una fracción donde tengo una parte respecto al todo. Una parte del todo. Y esa fracción yo la puedo escribir como fracción, como número decimal o como porcentaje y es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que tengo que saber adicional para entender esto aún mejor en probabilidad? Es que tengo que tener claro los conceptos importantes. Déjame poner a cargar mi lápiz porque parece que está descargándose. Los conceptos importantes, como le digo yo a esto. Conceptos importantes. El espacio muestral. Ustedes saben lo que es el espacio muestral de un experimento. Son como todos los datos posibles. Todos los casos posibles o resultados posibles de un experimento. Muy bien, Arturo. Aquí yo tengo un ejemplo. Lanzar 2 dados y sumarlos. Ese es un experimento. ¿Ya? Un ejemplo de un experimento. Lanzar 2 dados y sumarlos. ¿Qué resultados posibles puedo tomar yo de lanzar 2 dados y sumarlos? Eh, eh, 36. ¿Esto? Ya va. ¿Por qué 36, Carlos? Oh, porque puede salir 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, Ok. 2-2. Sí. Muy bien tu respuesta, Carlos, pero te equivocaste. O sea, está buena, pero está mala al mismo tiempo. ¿Por ¿Sí? qué? Porque tú me estás dando la respuesta de lo que son las combinaciones al lanzar 2 dados. Lo que puede salir es eso, 1-1, 1-2, 1-3, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero yo te estoy dando que el experimento es lanzar 2 dados y sumarlo. Entonces, el resultado no es 1-1. El Ah, ok. resultado es 2, porque es la suma. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué otra cosa puede salir además del 2?
3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Ah? 9. Sí, está el ¿Hasta cuál? ¿Cuál es la suma más alta que puede salir ahí? 12. El 12, porque sería 6 más 6. Los dados claramente van del 1 al 6 nada más, por si acaso. Un dado común. Entonces, los resultados posibles van del 1 al 12. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿O hay dudas? Perdón, del 2 al 12, no del 1 al 12, perdón. Me equivoqué. El 1 es imposible que me dé la suma de dos dados. ¿Ya? El 1 no me puede dar. Lo mínimo que me puede dar es 1 más 1, que es 2. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, el espacio muestral yo lo puedo, ¿cómo se llama? Representar por la letra omega, que es la que está ahí, y yo puedo dar todo el conjunto de los resultados posibles, o yo puedo decir el numeral del espacio muestral, que sería solamente decir cuántos casos posibles son. Son 11 resultados posibles. Listo. El numeral es 11. ¿Se entendió? Sí, Una cosa es el espacio muestral como tal y otra distinta es el numeral del espacio muestral, que es cuántos son. ¿Ya? El espacio muestral es cuáles son los casos posibles. El numeral es cuántos casos posibles son. Ok, ahora, un evento o suceso sería un subconjunto de ese espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar dos dados y sumarlos, yo podría preguntarle cuál es la probabilidad de que me salga un número par. Ese es un 3 evento o suceso, que sextos. salga un número par. ¿Por qué 3/6? Porque 2, 4 y 6 son los casos favorables y los casos posibles en total son 6. Son los únicos casos favorables, 2, 4 y 6. ¿Son los únicos pares ahí? Sí, No, te estás equivocando, Arturo. Piénsalo bien. pero dijo un dado, ¿no? No, dos dados. Ah, dos dados. En este mismo experimento, ¿ok? Este mismo experimento. Tengo 11 casos posibles. De esos 11 casos posibles, ¿cuáles son números pares? O sea, como que se sumen los resultados. Ajá, se suman los resultados de los dos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y 2. 6 de 12. No son 12. 6 de 12. No son 12. No son 12. Aquí vamos a poner otra vez. Ya, déjenme organizarla aquí porque tengo un montón de cosas atrás. Vamos a escribirlo aquí. El evento. Dios mío. Venga, su madre. Ya, ahí debería dejarme escribir. El evento, vamos a ponerle obtener un número par. Entonces significa que vamos a ponerle, vamos a llamarlo B, un evento B. Obtener un número par. Entonces, el numeral de casos favorables para B, dijimos que eran 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Son 12. Perdón, son 6. 6 casos favorables. 6 casos favorables que dijimos que eran 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Esos son los casos favorables a B. ¿Cuáles son los casos posibles? Son 11. 11 casos posibles porque no se cuenta el 1, Arturo. ¿Se entiende eso? No, no entendí, profe. El 1 no es un caso posible. Va del 2 al 12. Va del 2 al 12. Porque la suma de 1 más 1 es 2. Si tú cuentas 2, 3, 4, Ah, 5, ya. 6, hasta el 12, son 11 casos posibles nada más. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo de este evento o suceso, la probabilidad va a ser 6 casos favorables de 11 posibles. Y lo puedo escribir, en este caso yo preferiría escribirlo como fracción,
pero en la PAES podrían pedírselo como decimal o como porcentaje. Así que háganlo. ¿Cuál sería el decimal de esta fracción? ¿Cuál sería el número decimal de esta fracción? Rápido, rápido. 0,54. 54 exacto. No, Entonces, ¿cómo será? Sigue. 54, 54. 54, 54, 54, 54. Periódico. ¿Así? Ok. Creo que sí. Es 0,54 periódico, donde el periodo es 54. ¿Se entendió, Josefa? sí, ¿Ya? Porque el periodo se va a ir repitiendo tal cual. 5, 4, 5, 4, 5, 4. ¿Estamos bien con esto, Carlos, Martín, Axel? Sí. Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Ojo, tienen que saber hacer la división. Y si ustedes les ponen el resultado 0,54 sin el periodo, eso está malo. Eso está mal. Si lo escriben sin el periodo, no es correcto. Lo correcto es un decimal periódico, así como está. ¿Y el porcentaje cuál sería? Ay, Dios mío, perdón. Pucha, me está fallando el lápiz, vale. Me mueve todos los botones. Eh, Sería 54,5%. ah, 54,5%. Esto es aproximándolo a un solo decimal, ¿ok? Ya yo estoy cayendo en un error, pero es un error válido. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Sí. ¿Ya? Ok. Lo importante, muchachos, es entender que en la probabilidad clásica yo divido casos favorables a un evento en particular dividido entre casos posibles, total de casos posibles. Ok. Parece. Para esto ya va, deme un segundito, muchachos. Necesito revisar algo aquí. No hay vida. Ok, estamos listos. Bien, entonces, total de casos favorables a un evento o suceso en particular, dividido entre casos posibles. Lo que es lo mismo en términos de fracciones, es la parte del todo. Es lo mismo. Si ustedes saben fracciones, van a saber calcular probabilidad clásica. Listo. Ahora, en probabilidad también vienen otros conceptos importantes que son la unión, la intersección y el factorial. Vamos para allá. La unión es lo que yo les explico a ustedes como la O. ¿Ok? Esto lo pueden entender ustedes como la palabra O. La palabra O significa unión. Eso significa que los eventos se unen o se suman o se agregan. Es lo mismo, es una suma. Y en álgebra se representa con o sea, el símbolo que los representa es una U de unión. ¿Ya? Es el símbolo algebraico. Esto es palabra O, no vayan a pensar que es un cero. Es una palabra. La palabra O. Está fallando el lápiz. Estoy escribiendo más palabras. La intersección es lo que yo les explico a ustedes que se asocia con la palabra I, sería una multiplicación y se representa como la U al revés en álgebra. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen, no sé, al lanzar el dado, otra vez, en el mismo experimento, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par o un múltiplo de 5? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par o un múltiplo de 5 al lanzar dos dados y sumarlos? Eh,
Serían Ok. dos casos de 12. 2 de 12 son los únicos pares o múltiplos de 5. 2 de 12. Bueno, 2 de 11 serían, porque no son 12. Así, Porque, Arturo. porque eran 11. Porque no se cuenta el 1. Empezamos desde el 2 nada más. Ah, claro, y si fueran 3 dados serían 10, ¿o no? No, 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 no. No, si fueran 3 dados, o sea, ojo, ya va, ya va. No te confundas, Arturo. Cuando tú lanzas 2 dados, tienes 36 combinaciones posibles, que era el que me estaban dando Carlos. 1, 1, 1, 2, 1, 3, Sí, 1, sí, 4, 1, 5, 1, 6. Tienes 36 casos posibles, ¿ya? Al lanzar 2 dados. Combinaciones solamente. Esas son las combinaciones. Si tú lanzas 3 dados, serían 216 combinaciones. 216 combinaciones. Ahora, ¿cuántos resultados posibles hay si los sumas? Sería desde el 3, porque es 1, 1, 1, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el número más alto que te puede salir? Al 6, lanzar 3 dados y sumarlo. Al lanzar 3 dados y sumarlo, ¿cuál es el número más alto que te puede salir? 18. 18, porque es 6 por 3. ¿Ya? Entonces, desde el 3 hasta el 18. Esa sería al lanzar 3 dados. ¿Se entendió? Ya. ¿Ya? Volvamos al problema. Tenemos 2 dados. Lanzamos 2 dados y los sumamos. ¿Por qué Arturo me dice que son 2? ¿De dónde sacaste este 2, Arturo? O sea, si tiene que ser múltiplo de 5, estaba pensando en 3 más 2, que daría 5. Y el otro múltiplo de 5 dentro como el rango sería 10. O sea que Ok. en los dados tendría que salir 5 y 5. 5 y 10 son los múltiplos de 5, pero yo dije múltiplos de 5 o un número par. Un número par o un múltiplo de 5. Y la palabra o significa que yo Más. voy a sumar los dos casos que tengo del múltiplo de 5 con los casos que yo tenga del múltiplo de 2. ¿Cuáles son los números pares o múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. En total, Carlos, en total, ¿cuántos son? ¿Múltiplos de 2 o múltiplos de 5? 8, ¿no? No son 8. Sí. No son 8, porque son 6 números pares. Ah, 2, 4, 6, 7. 8, te llevo 4, 7. 7 sí son, porque al 10 no lo puedo contar 2 veces, ¿ok? El 10 ya es múltiplo de 2, entonces no lo voy a sumar como múltiplo de 2 y como múltiplo de 5. El 10 es múltiplo de 2 ya. Al único que tengo que agregarle a ese conjunto inicial es al 5. ¿Sí se entiende, Arturo? Sí. Ya, entonces estos son 7 números que son múltiplos de 2 o múltiplos de 5. ¿De cuántos casos en total? De 11 casos totales, que es mi espacio muestral. Por lo tanto, esta fracción, si yo la divido, ¿cuánto me va a dar el número decimal? Rápido, rápido. Vamos a escribir esto mejor. Vamos a mejorar. Me dio 0,63. 0,63 periódico. Mm, ¿Así? sí, periódico. Periódico. Ahora, vamos a explicarle esto en la anotación correcta para hacerlo, porque no estoy seguro si me están entendiendo bien o no. Como los noto muy callados, no sé si me están entendiendo bien o no. Vamos a escribir aquí otra vez el evento aparte, que son los múltiplos de 5, y de ahí hacemos la combinación. Un evento C, un evento C que sea obtener un múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Entonces, los casos favorables para C serían dos nada más. ¿Cuáles son?
El 5 y el 10. Muy bien, Josefa, eso es. Y por lo tanto, el numeral de C, número de casos favorables, es 2 nada más. ¿Ya? Ahora, si yo voy a hacer, el ejemplo que estoy haciendo aquí arriba es la unión de B con C. Es decir, que sea un número par. Aquí están los casos favorables para que sea un número par. Pegando el lápiz. Estos son los números pares. Y aquí tengo los múltiplos de 5. Entonces, la unión entre estos dos conjuntos son todos estos agregándole el 5 nada más. ¿Sí se entiende? Por eso son 7. Si antes tenía 6, ahora son 7. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? De ahí viene la unión de B y C, es 7 onceavos, que eso es 0,63. Estamos bien. Ahora voy con la intersección. Voy a hacer la intersección de los mismos dos conjuntos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y un múltiplo de 5? ¿Cuál será la probabilidad de obtener un número par y múltiplo de 5 al mismo tiempo? Lo otro era 7 onceavos más 2 onceavos. No, es solamente 7 onceavos. Si tú lo haces como la suma, Arturo, tienes que tener mucho cuidado aquí, porque hay un dato que se repite. Hay un dato que se repite, que es el 10. Están los 10. dos conjuntos. Están los dos conjuntos. Qué bueno que me preguntaste eso, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí aparte otra vez, para explicárselos bien. La unión B unido con C como conjunto, B unido con C, yo lo puedo calcular como el numeral de B más el numeral de C menos el numeral de la intersección de B intersectado con C. ¿Ok? Esa es la fórmula para la unión de conjuntos cuando no son mutuamente excluyentes, es decir, cuando tienen una intersección entre ellos. Entonces, en este caso, sería 6, que es el numeral de B, aquí lo tenemos, este es el 6, numeral de B, más 2, que es el numeral de C, más 2, que es el numeral de C, menos la intersección. ¿Cuál es la intersección entre B y C? Entre estos dos conjuntos, ¿cuál es la intersección? 10. El 10, es decir, 1. ¿Se entendió? Sí. Hay un elemento que está en los dos. Entonces, si yo sumo 6 más 2 es 8, menos 1 da 7. ¿Se entendió de dónde sale el 7, Arturo? Los numerales que eran. Los numerales me dicen cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Ya? Ah, ya. Es Ya. decir, el conjunto B Se tiene tiene 2 6 entonces. elementos. C, el numeral de C es 2. ¿Se entendió? Ok. Ahora estamos claros con esta fórmula, muchachos. ¿O hay dudas? Sí. ¿Todos estamos claros? Josefa, Martín, Sí. Axel, Carlos. Sí. Sí, profe, yo estoy claro. ¿Ok? Esta formulita es una cosita importante de la PAE, aunque yo no la meto en el resumen, es una formulita importante y se utiliza en la PAE. ¿Ya? Así que anoten esta formulita, pues la van a necesitar. Déjenme marcárselas en rojo para que ustedes la tengan ahí como parte de la explicación. Esta formulita. Me disculpan el desorden, muchachos, pero ustedes saben cómo soy yo. Ahora, les decía que voy a buscar la probabilidad de la intersección, es decir, ¿cuál es la probabilidad que me salga un número par y un múltiplo de 10 al mismo tiempo? ¿Cuál es la probabilidad que Profe, me salga un número par y un múltiplo de 10? ¿No escuché, Josefa? ¿ahí se cuenta el 10 en los dos casos o solamente en uno? Yo veo cuál es el que se repite en los dos conjuntos. Solamente se repite el 10 y eso es un solo caso favorable. ¿Sí se entiende? Porque la intersección significa lo que está en ambos al mismo tiempo. Esa es la intersección. Y la intersección aquí es el 10 nada más. Es un Ah, solo ya. caso. ¿Sí se entiende? Sí, Ya es uno de cuántos. de 11. De 11 en total. Por lo tanto, yo divido esto y me va a dar 0,09 periódico.
Bueno, 0, yo creo que 0,9 periódico así. Debería dar eso. Revisen ustedes por si acaso. No, perdón, 0,1. O sea, cuando me piden que los dos casos sean Dime. al mismo tiempo, es una... ¿Me están pidiendo la intersección? La intersección, exactamente. La palabra o significa o es de una, o es del otro, o están los dos. Eso es o. Por ejemplo, no sé, ¿a qué equipo le vas tú en el fútbol? ¿A qué equipo le voy yo? No, no vamos a meterte en problemas, Arturo. ¿A qué equipo le voy yo en fútbol? Bueno, yo le voy a Venezuela y le voy a Argentina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, o le voy a Venezuela, o le voy a Argentina, o le voy a los dos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Eso es o. No tiene que ser excluyente. No es que si le voy a Venezuela, cuenta. ¿Alguno de ustedes le va a Venezuela como equipo de fútbol? No. Yo no le tengo Ninguno, mucha ¿no? esperanza. Ya todo el mundo le perdió la fe a la Vinotinto, vale, pobrecito, vale. Bueno, aquí no hay nadie que le vaya a Venezuela. Ahora, en el Mundial, ¿hay alguno de ustedes que le vaya a Argentina en el Mundial? Nah. Arturo no. ¿A alguien le va a Argentina? Yo quiero que gane Francia o España. Ok, Arturo le va a Francia o España. ¿Quién más? ¿Quién más da? ¿Alguien que le vaya a Argentina? ¿Hay alguien o no hay nadie más? Solamente le voy yo. Solo te- Solamente yo. No, para. Bueno, yo tampoco es que sea, o sea, yo siempre le digo a Argentina. Es mi equipo desde hace muchos años. Y bueno, si hubiese ido a Chile, yo lo hubiese ido a Chile también, pero no fue Chile para el Mundial tampoco. Entonces, bueno, estamos caídos. Ni Venezuela ni Chile. Pero bueno, ojalá que gane Argentina por lo menos. Ahora, esto es una unión. Cuando yo digo Venezuela o Argentina, ¿ya? Hay algunas personas que me dicen, yo le voy, como dijo Arturo, le voy a Francia y a España. Esa es tu intersección. Cuando le digo y, es porque le voy a los dos equipos al mismo Ya. tiempo. A los dos equipos al mismo tiempo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio o estamos bien, muchachos? A No, ver. sí. Vamos bien. Bien. Ok. Algunas intersecciones son vacías. Algunas intersecciones son vacías necesariamente. Por ejemplo, si yo les digo cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5 al mismo tiempo, al lanzar dos dados y sumarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5 al mismo tiempo? ¿Qué era? Al lanzar dos dados y sumarlos, Profe, ¿cuál es la probabilidad que me salga un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5 al mismo tiempo? profe, se me olvidó anotar porque era 11 el denominador. Aquí está. Aquí está el espacio muestral de este evento, que es lanzar dos dados y sumarlos. Estos son los resultados Ah, posibles. claro, Del porque no 2 puede sumar uno. Ya, al perdón, 2. perdón. Exacto, no suma, no llega al 1. Ya, ok. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados y sumarlos salga un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5? Ok. Sería ¿Cuál es? 4 onceavos por 2 onceavos. ¿Por qué? Ah, ya entendí lo que estás haciendo, Arturo. Cónchale, otra vez. Qué bueno que lo hiciste así. Está malo. Está Ay, malo. Ya, pero es qué que me bueno que lo confundo hiciste así. porque Está bien, está igual, bien. Porque yo igual les dije habíamos que era hecho varios multiplicación. ejercicios así antes. Claro, yo les Y dije que era segundo. multiplicación. Yo les dije que era multiplicación y está bien. Fíjense que el ejemplo de un número divisible entre 3 es lo mismo decir divisible entre 3 que decir múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9 y 12. Por lo tanto, el numeral de ese espacio muestral o de ese evento o suceso, mejor dicho, es 4.
¿Ya? Hay 4 casos favorables para que sean múltiplos de 3. Y hay 2 casos favorables para que sean múltiplos de 5. Pero la intersección, vamos a hacerlo aquí en rojo, la probabilidad de A intersectado con C es 0, es vacía. Es vacía. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento de A que se repita en C. No hay ningún múltiplo de 3 que sea múltiplo de 5 en este conjunto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces esa probabilidad es 0. Matemáticamente hablando, como número, es 0. Algebraicamente hablando, es un conjunto vacío. Esa O con el tachado se lee vacío. Conjunto vacío. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alguna duda? No. Profe, ¿Ya? yo no entendí. Vea por qué es 0. Porque en los múltiplos de 3 no hay ningún múltiplo de 5. Los múltiplos de 5 en este conjunto son 5 y 10. Y los múltiplos de 3 son 3, 6, 9 y 12. No hay ningún elemento que esté en los dos. No hay ninguna intersección entre los dos conjuntos. ¿Se entiende? Pero, o sea, si no hay algo en común entre ellos, no se puede como multiplicar, ¿no? Una cosa así. Ahí es donde voy, que fue lo que hizo Arturo. Ahí les voy a decir por qué no se puede multiplicar. ¿Ya? Pero lo primero que quiero que entiendan es por qué la intersección es vacía. ¿Se entiende por qué la intersección es vacía, Martín? Sí, 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 eso sí. No hay nada que se repita. Si no hay nada que se repita, que estén ambos conjuntos al mismo tiempo, la intersección es vacía. Ahora voy, ¿por qué en probabilidad no todos los casos de I significan multiplicación? No todos los casos de I significan multiplicación. Así como les dije ahorita, que no todos los casos de O significan suma. Es que lo que pasa es que la intersección creo que yo lo confundo con las combinaciones. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros hacíamos ejercicios como de, ya no sé si, no sé, X persona va a una tienda de ropa y compra, no sé, 2 pantalones, 3 camisas y 4 pares de zapatos, ¿cómo cuántos se pueden hacer? Y de ahí como que era Esas son multiplicar. combinaciones. Esas son combinaciones y esa es regla multiplicativa. Vérgale, Arturo, estás pero potente, me estás haciendo la pregunta correcta siempre, Arturo. Me estás llevando corriendo en esta clase. Está bueno, está bueno, está bueno eso. Se nota que te he dado clase antes. Entonces, fíjense esto, muchachos. ¿Por qué la I no se cumple para todos los ejercicios de intersección? ¿Por qué la multiplicación no se cumple para todos los ejercicios de intersección? Porque la multiplicación se aplica para sucesos independientes. Esto es definición de sucesos independientes. Independientes son dos cosas que no tienen nada que ver con la otra. En este caso, yo estoy sacando dados. Estos sucesos no son independientes, porque estoy lanzando el dado. ¿Ya? De algún modo, la ocurrencia de uno afecta en la ocurrencia del otro. Si me sale un 3, me afecta la ocurrencia de que salga un 5 o un 10. Entonces, no son sucesos independientes. La definición de sucesos independientes, ahí se va a cumplir que la intersección es la multiplicación. ¿Ya? Solamente en sucesos independientes. Ese es un tema bien álgido, así que lo vamos a ver en otra clase. Los sucesos independientes. Por ahora, vamos a concentrarnos en lo que estaba diciendo Arturo, que es la regla multiplicativa, para continuar la línea de mi explicación, que es, digamos, la parte más básica, ¿no? Lo que quiero es que tengan claro con esto, a pesar de que yo les haya escrito en este resumen que la I es multiplicación y que la O es suma, no siempre va a ser así. Fíjense que ahorita hicimos la O la unión con una suma y después le restamos la intersección. Eso no es una suma como tal, es otra fórmula distinta. En la intersección también va a pasar lo mismo. En la intersección solamente se da la multiplicación cuando son sucesos independientes. ¿Ya? Vamos a hacer lo que... Ajá, ahora vamos con el factorial. El factorial es cuando yo tengo un número al ladito de un signo de exclamación. Ese signo de exclamación no significa que esté gritando n, no. N factorial significa que yo voy a multiplicar todos los números naturales desde el 1 hasta el que me estén dando.
Por ejemplo, si yo les digo 6 factorial, ¿quién sería el 6 factorial? ¿Quién me dice? ¿Cómo así? 6 factorial. ¿Cómo se desarrolla el 6 factorial? ¿Cuánto da Ah, eso? daba. Ah, ya me lo sabía de memoria. Era 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 6. Ok. Ahora calcúlenlo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, pero igual como que tiene. Está fallando un poquito su micro. Ah, disculpen, muchachos, ya va. Deme un segundito. Ok, chicos, ahí me escuchan. Sí, profe. Ya me escuchan bien. Sí. Disculpen, que me había entrado una llamada ahí. Entonces eso me afectó en el micrófono. Ok. ¿Cuánto da esta operación? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eh, eh, 720 creo, ¿no? sí, 720. 60, 24, 720. No creo. Ya va. 6 por 4, 24. Por 5, 120. Sí, Sí, da 720. 720. Sí, está bien. Me fui yo. Me desconcentré. Déjenme. Bueno, ya rechacé la llamada. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ya. Ok. Es que ya alguien me está llamando ahí y no sé quién es. No habla. Entonces, aquí tenemos el factorial, es la multiplicación de todos los números naturales, desde el 1 hasta el número que me estén dando. Es Y bueno eso, porque lo sepan eso hasta el servía 6 factorial. para los asientos, ¿o no? Para casos no repetibles. Puede ser repetido o sin repetición. Eso sirve para lo que es técnicas de cómputo, que se dividen en 3 grandes grupos: combinatoria, variación y permutación. Estas son 3 formulitas. En esta formulita, se dan con repetición. Estas 3 fórmulas son con repetición, pero hay algunos casos, bueno, aquí la permutación es sin repetición. Hay algunos casos donde las fórmulas van a ser con repetición o sin repetición. ¿Qué sucede? Yo no siempre aplico estas fórmulas. Sino que me voy a la regla multiplicativa. Para mí es más importante que ustedes se sepan. Aunque sea estas 3 formulitas nada más, de combinatoria, variación y permutación, y entiendan la regla multiplicativa. Vamos primero con la regla multiplicativa. Si un evento puede ocurrir de m formas distintas y otro evento distinto ocurre de n formas distintas, entonces pueden formarse m por n combinaciones entre ellos. Es decir, en un ejemplo, si yo voy a la tienda y me compro 5 gorras, o jockey, como le dicen ustedes aquí en Chile, y me compro 10 franelas, ¿de cuántas formas puedo yo combinar mis gorras nuevas con mis franelas nuevas? ¿Entienden ¿Cuántas la había pregunta? dicho? No escuché. 5 gorras o 5 jockeys y 10 franelas o poleras. ¿De cuántas formas puedo combinarlas? 50. De 50 formas distintas. Se multiplica 5 por 10. ¿Se entendió esto? ¿Ya? Entonces,
para darles clase a ustedes, yo me pongo a comprar 4 gorras o 5 gorras y 10 franelas y con eso las combino, ¿ya? Y así les doy clase, porque ustedes solamente ven gorras y franelas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí esto es regla multiplicativa. Además de la regla multiplicativa, también existe la regla aditiva, que es cuando yo estoy tratando de combinar cosas de un mismo elemento. Por ejemplo, pinturas. Si yo compro un set de pinturas para mi hija, unos tienen marcadores, o sea, hay 10 marcadores, 5 creyones o crayones, y otras, no sé, 7 creyones de cera. Entonces, ¿cuántas opciones tiene mi hija para pintar? ¿Cuántos colores tiene mi hija para pintar? ¿22? Puedo elegir 22 lápices distintos, vamos a decirlo así, lápices distintos. O sea, porque son o marcadores, o crayones, o los otros. Eso. ¿Te escuchaste como lo dijiste, Arturo? ¿Qué palabra utilizaste? O La O. ¿Qué significa la O? unión. Unión. En cambio aquí yo estoy combinando una gorra y una franela. Si yo digo gorra y franela, porque yo me las pongo al mismo tiempo, entonces eso es multiplicación. ¿Se entendió, muchachos? Pero no es intersección, ¿cierto? No es intersección, Sí. pero es I. No es Claro. intersección, pero es I. Ahora, sí se entiende como una intersección también porque las estoy utilizando al mismo tiempo. Cuando yo digo gorra y franela, estoy suponiendo que se están utilizando al mismo tiempo. Porque si Claro, no, bueno, claro, que se combinan. yo pudiese combinar solamente la gorra sin ponerme ninguna franela. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Ya? Entonces, se sobreentiende que estoy intersectándolas también. Se sobreentiende que estoy intersectándolas también. O pudiera combinar solamente la franela sin usar la gorra. ¿Ya? Pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy combinando gorra y franela al mismo tiempo. ¿Estamos bien? Porque ya la gorra es parte de mi forma de ser. Yo siempre que le doy clase con gorra. Si me quito la gorra, dejo de ser yo. ¿Me entienden esto, muchachos? ¿Voy a alguna duda? sí, profe. Sí, se Entiendo. entiende. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo la regla multiplicativa, que es lo que estamos teniendo arriba, a la regla aditiva, que es lo que estamos teniendo abajo. Ustedes tienen que entender cuándo se aplica una o la otra. Aquí vamos con la permutación, por ejemplo. La permutación, yo diría que es un caso facilito, porque permutar se utilizan todos los elementos y se cambia el orden, o sea, importa el orden, ¿ya? Entonces yo utilizo todos los elementos, pero importa el orden. Si yo tengo 4 equipos, o 3 equipos, vamos a ponerle 3 equipos de fútbol. A, B y C. Campeón, subcampeón y tercer lugar. Campeón, subcampeón y tercer lugar. Yo puedo poner A de campeón, B de subcampeón y C de tercer lugar, o podría poner también A de campeón, C de subcampeón y B de tercer lugar. ¿De qué otra forma puedo escribir esos mismos 3 equipos, pero en un orden distinto? ¿Alguien me podría decir otra que yo no haya escrito? Campeón. Sácalo todo. ¿No escuché? ¿Qué dijo Carlos? ¿Cómo era? ¿Qué se decía? O sea, quiero los equipos A, B y C, pero en otro orden distinto. O sea, aquí la A es campeón, la B es subcampeón y la C tercer lugar. Aquí la A es campeón, pero cambié los otros dos. B, A, C, Ok. B, B, A, C, A, C, B, C, A. ¿Y cuál es la otra forma en que voy a hacerlo? C, P, A, No te escuché, ¿me repites? C, B, A.
CBA, ajá. ¿Y qué más? CAB. CAB. ¿Ya? Es decir, tengo 6 formas distintas de ordenar 3 elementos que son A, B y C. ¿Se entiende esto? Josefa, Martín, ¿todos estamos claros con esto? Axel, Sí, ¿ya? Ahora voy con la pregunta para Axel, que Axel no ha hablado nada en esta clase. Axel, en este ejemplo, ¿cuántos elementos estoy tomando? O sea, si yo lo hago como una permutación, ¿cuánto vale la n? ¿Cuántos equipos estoy tomando, Axel, en este ejemplo? Axel, ¿estás ahí? Ah, acaba de llegar a casa. ¿Ya? A ver, Axel, ¿cuántos elementos estoy tomando aquí? ¿Cuántos equipos estoy tomando aquí para este ejemplo? 3. O 3. La n vale 3. Muy bien. Y si yo calculo 3 factorial, ¿cuánto da eso? ¿Sabes cómo factorial. hacerlo? No, no sé, la verdad. Ya, el factorial simplemente es multiplicar por los números menores que él, es decir, 3 por 2 en este caso, porque el Ah, número no ya. afecta en nada. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Es decir, cuando yo combino 3 elementos sin repetición, porque esto es importante, sin repetición, tengo 6 formas de ordenarlos, de permutarlos, para ser más específico. ¿Ya? Cuando yo permuto 3 elementos sin repetición, tengo 6 formas de permutarlos. ¿Se entendió esto o hay dudas? Se entendió, profe. Se entendió. Ahora, tomando el mismo ejemplo de los 3 equipos, yo tengo 3 equipos que son los mejores. Supongamos Argentina, Francia y España. Los 3 mejores equipos del mundial. ¿Ya? Si yo quiero ver cuáles equipos pueden ir a la final, yo tengo que tomar 2 de esos 3 equipos. ¿Ok? Tengo que tomar 2 de esos 3 equipos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo tomar los equipos que van a la final? Entre Argentina, España y Francia. Ariana, estoy en clase, ¿no? ¿Alguien me ayuda? Perdón, A, B profe, y C. estaba muteado. ¿Me puede A ver, repetir? Arturo, cuéntame. Necesito de estos 3 equipos, A, B y C, necesito Ya. 2 que van a la final. ¿Cuáles son los 2 que van a la final? ¿Cómo los puedo elegir? ¿Cómo así como los puedo elegir? O sea, por Dos de ejemplo, esos yo, tres. 2 de 3, sí. 2 de esos 3. Al azar, ¿no? Ya, dame un ejemplo. O sea, las combinaciones serían como eh, AC, Ajá. BC y AB. A ver. ¿Hay alguna otra combinación que no esté ahí? No, No, ahí están todas. Lo que estamos haciendo aquí es una combinatoria, muchachos, porque en la combinatoria yo no tomo todos los elementos. De esa cantidad de elementos que a mí me dan, que en este caso es 3, la n vale 3, yo estoy tomando o haciendo parejas entre 2 elementos nada más. ¿Ya? Por lo tanto, la n vale 3, pero la k vale 2. Y si yo sustituyo en esta fórmula, sería n factorial, es 3 factorial, que eso es 3 por 2, dividido entre el 2 factorial, multiplicado por 3 menos 2 factorial. ¿Cuánto es 3 menos 2 factorial? 1. Eso es 1. ¿Hay algo que se pueda simplificar aquí? El 2 con el El 2 está factorial 2. multiplicando con el que está dividiendo, porque el 2 factorial es 2. Ahí no hay nada que hacer. ¿Y cuánto es 3 entre 1? 3. 3. Por lo tanto, estas son 3 combinaciones que yo puedo hacer de los 3 equipos que están participando, de los 3 mejores equipos que están participando en el mundial, para que vayan 2 a la final. ¿Sí se entiende? Sí.
Aquí yo armo grupos pequeños, pero no importa el orden. Si yo digo Argentina y Francia en la final, es lo mismo que decir Francia y Argentina en la final. Es lo mismo, no importa el orden. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si de estos equipos que van a la final, yo quiero saber, o sea, de estos mismos 3 equipos, quiero saber cómo queda solamente campeón y subcampeón? ¿Cuántas opciones tengo para elegir campeón y subcampeón? Entre Argentina, Francia y España. 2. Uno se queda Solamente hay fuera. 2. ¿Cuáles son? Serían Francia, Argentina, Argentina, Francia, España, Francia y serían 9, ¿o no? En ¿Por qué? total. Dame las Porque 9. Alguien que ayude a Arturo ahí. Quédense ahí un par de minutos, no se vayan a ir todavía, muchachos. no, Vamos a serían. terminar. A ver, cada uno tendría 2. Sí, porque, claro, sería España, Francia, España, Argentina. Y así con cada uno. Argentina, Francia, Argentina, España. Francia, Argentina, Ajá, Francia, España. 6. perfecto. Ahí está. ¿Lo vieron todos, muchachos? Sí. AB o AC, BA o BC y CA o CB. De 3 equipos, yo estoy eligiendo 2, pero ahora no es lo mismo decir que A es campeón y B subcampeón, a que yo diga B campeón y A subcampeón. No es lo mismo porque importa el orden. ¿Sí se entendió esto, muchachos? Sí. Esto es una variación, es decir, en este caso, la N es 3 porque estoy tomando 3 equipos, pero estoy haciendo parejas de 2 donde importa el orden. Por eso es una variación, porque importa el orden. Entonces, el desarrollo de esto sería 3 factorial dividido entre, vamos a hacerlo de una vez desarrollado, 3 por 2 dividido entre 3 menos 2, que es 1 factorial. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6 dividido entre 1, eso es 6, y por eso es que son 6 resultados posibles. ¿Qué les pareció esta clase, muchachos? Estuvo Bueno. entretenido. Sí, Muy entretenido, bien. profe. Muy bien, ¿ya? Por ahora solamente nos dio chance de hacer la parte conceptual, hicimos ejercicios de ejemplos nada más, pero creo que estuvo buena, estuvo ahí emocionante la clase, Profe, de esto verdad era que los felicito. para responder la guía que usted envió. La última guía que envié, Arturo, Era al un grupo, ensayo, ¿no? es un ensayo de M2, esa es la que estamos resolviendo los sábados, ¿ya? Esa es la que estamos resolviendo los sábados. En la próxima clase, el próximo sábado, vamos a resolver la parte de estadística y probabilidad de esa guía, ¿ok? Es que el Y sábado después, habíamos hecho otra, ¿no? no, esa misma, es esa misma. Ah, ya. Y ahí están los rayones. Lo que les envié hoy al grupo es lo que hicimos el sábado. Ya. Que me equivoqué el sábado, entre tantas clases que tuve, les envié un documento equivocado a ustedes, al grupo. Y hoy Ah, fue que ok. me metí. Entonces, esa es la guía que estamos resolviendo este sábado. Bueno, ya llevamos como 2 sábados seguidos trabajando con eso. Y la vamos a terminar de resolver o seguir resolviendo este sábado. Para M1, estamos empezando a repasar la parte de probabilidad estadística y les envié hoy, ahorita, empezando esta clase, una guía de probabilidad. Les recomiendo la vayan tratando de resolver, resolviendo algunos ejercicios, por lo menos los más fáciles, porque en la próxima clase, el jueves, vamos a avanzar lo máximo que podamos en esa guía, aprovechando que ya vimos la parte conceptual. ¿Ya? Los Ya. felicito muchísimo porque de verdad participaron súper bien, como siempre. Me encantó esta clase y los espero el jueves a la misma hora de siempre. Les envío un abrazo grande para ustedes y para su familia, chicos. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, Chao, nos Chao, vemos. profe. profe. Chao. Chao Arturo, chao Josefa, chao Carlos, Axel y Martín. Pórtense bien, muchachos. Buenas noches.